metropolitano, pero yo No creo se preocupe. que vamos empezando y que se vayan incorporando. Muchas gracias, doctor. No, no, como ustedes digan. Yo nomás, es que es la primera vez que me toca dar esta sesión, entonces yo me espero. Pues si todos de acuerdo, a las 7:05. El metro ya está listo. Adelante. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Perfecto, muy bien. No, no, al contrario, muchísimas gracias por invitarme a esta sesión. La verdad es que es para mí un tema fascinante, que es algo que veo todos los días y que, bueno, me encanta muchísimo y qué mejor que compartirlo con ustedes. Entonces, pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de cáncer colorectal. La realidad es que esta charla intentará cubrir de alguna manera de forma rápida y lo más sencilla posible todo lo que creo o considero yo que debe saber cualquier médico acerca de cáncer colorectal y principalmente los médicos que habitualmente tienen primer contacto con este tipo de pacientes, que son los que ven a los pacientes con estos síntomas y cómo debemos actuar ante estos casos, ¿no? Entonces, estos son algunos de los conflictos de interés. Y bueno, lo que vamos a hablar el día de hoy son estos tópicos. Vamos a cubrir, como les decía, el tema de cáncer colorectal de manera lo más rápida y sencilla posible para todos. Entonces, vamos a hablar de epidemiología, un poquito de las tendencias que hemos visto en los últimos años de cáncer colorectal en gente joven, de patología, patogénesis, cómo se presentan estos casos y cómo debemos estadificar y qué estudios debemos de pedir a los pacientes para enviarlos al equipo de oncología ya con toda la información necesaria para poder tomar una decisión terapéutica, cómo manejamos los oncólogos las etapas tempranas, las etapas localmente avanzadas y finalmente las etapas avanzadas de cáncer de colon y qué podemos esperar en el futuro para nuestros pacientes. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que el cáncer de colorectal es un cáncer extremadamente común. ¿Ok? Específicamente a nivel mundial es el tercer cáncer más común y se estima que esto vaya a subir incluso al primer lugar en los próximos 20 años. O sea, va a ser el cáncer más común en los próximos 20 años. Se espera que tenga un incremento muchísimo mayor al de cáncer de pulmón y al de cáncer de mama, que gracias al cese o a la disminución en el tabaquismo, los espacios de tabaco, etcétera, seguramente bajará a nivel mundial. Lo más preocupante es que el cáncer colorectal es el segundo lugar en mortalidad a nivel mundial. O sea, es un cáncer que desafortunadamente, a pesar de tener estrategias de tamizaje con la colonoscopía, a pesar de poder curar a los pacientes cuando se presentan en etapas, se detectan en etapas muy tempranas, desafortunadamente sigue siendo una entidad que mata a muchísimas personas de forma anual. Y en México es todavía más preocupante porque si bien sigue siendo el tercer lugar en incidencia, en mortalidad es el primer lugar por cáncer. Entonces, el cáncer colorectal es el cáncer con mayor mortalidad a nivel en México, ¿no? Entonces, esto es extremadamente preocupante para nosotros y definitivamente tenemos que hacer algo al respecto. Deme un segundito, permítame. Listo, disculpe. Bien, entonces, eh, afortunadamente la incidencia en general ha ido bajando en todo el mundo. La incidencia específicamente de cáncer colorectal ha disminuido en un porcentaje significativo, como podemos ver aquí a la izquierda. Sin embargo, pongamos atención un poquito a la gráfica de la derecha, donde podemos ver que en pacientes jóvenes, es decir, pacientes de 0 a 49 años, esta incidencia, el número de casos ha ido subiendo dramáticamente en los últimos años. Es decir, a pesar de que de manera general el cáncer colorectal está bajando en incidencia, ¿por qué está bajando en incidencia? Porque, bueno, tenemos estrategias de tamizaje, donde actualmente vamos a hablar un poquito más adelante del tamizaje, del screening, pero estas estrategias están funcionando. ¿Por qué? Porque en cáncer colorectal detectamos estos pólipos que si nosotros
nosotros no los hubiéramos detectado, pues hubieran llegado a un cáncer, ¿no? Entonces estamos detectando enfermedades premalignas y por eso bajamos la incidencia de la enfermedad. Sin embargo, en pacientes jóvenes, definamos jóvenes como de 0 a 49 años, esta incidencia ha subido dramáticamente en los últimos años. Actualmente, 1 de cada 4 pacientes que vemos con cáncer colorectal en la consulta es menor de 50 años. E incluso y un 20% más o menos, 1 de cada 5 es menor de 45 años, lo cual sabemos que el impacto que puede tener esto en nuestra población. ¿Y por qué se está presentando esto? La realidad es que hay muchísimos estudios, es un fenómeno que actualmente todavía está en investigación. En realidad hay muchísimos posibles factores asociados. En general, el hecho de tener dietas como más occidentales, el consumo de carne roja y procesada, el aumento definitivamente en la obesidad, el estilo de vida que llevamos con mayor estrés, la exposición a antibióticos, sobre todo en la infancia y en la adolescencia, nos hace más proclives que las generaciones, digamos, anteriores a padecer cáncer colorectal. Los productos jarabes altos en fructosa, los productos con glutamato monosódico. Entonces, no quiere decir, a ver, no quiere decir que si uno le echa miel a sus hotcakes va a tener más cáncer. No, sí, estos son factores de riesgo que de alguna manera se han asociado a poder explicar un poquito el aumento en por qué hemos visto más casos de pacientes con cáncer colorectal en jóvenes. Y uno esperaría, cuando uno ve a un paciente joven con cáncer colorectal, diría, bueno, pues a lo mejor hay una tendencia hereditaria y tal, pero la realidad es que no es así. O sea, la realidad es que sigue siendo solamente más o menos el 5 a 10% de los casos tienen un componente hereditario. Entonces, no parece ser que estemos detectando más pacientes con cáncer hereditario, sino simplemente realmente estamos viendo una mucho mayor incidencia en esta población y algo está pasando y tenemos que estudiarlo, ¿no? Entonces, definitivamente el cáncer colorectal es único en el aspecto de que podemos curarlo antes de que se presente, ¿no? Entonces, para esto utilizamos métodos de tamizaje. Lo primero que tenemos que saber es que todos, absolutamente todos los pacientes, personas de 45 años o más, deben iniciar un tamizaje para cáncer colorectal. ¿Ok? Todas las personas tengan o no tengan factores de riesgo, tengan o no tengan síntomas, tengan o no tengan historia familiar, todos debemos de iniciar un tamizaje para cáncer colorectal a partir de los 45 años. Este es un estudio una revisión reciente que se hizo donde participamos como país y es tristísimo ver cómo en México no hay ninguna recomendación actualmente desde las autoridades, recomendación específica en guías de práctica clínica o algo para hacer un programa de tamizaje. ¿Ok? Entonces, la realidad es que desafortunadamente, a pesar de ser el tercer cáncer más común en México y el primer lugar en mortalidad por cáncer en México, no tenemos un plan nacional de tamizaje para cáncer colorectal. Entonces, esto es algo que tenemos que impulsar y tenemos que ir con las autoridades trabajando en conjunto para eso, ¿no? Pero en general nosotros seguimos las guías norteamericanas donde la recomendación es a partir de los 45 años, ¿sí? A menos que clínicamente esté indicado hacerlo antes, lo hacemos antes. ¿Cuándo lo hacemos antes? Si tenemos un caso, por ejemplo, de un familiar que, oye, este paciente a los 50 años tuvo un cáncer de colon, mi papá a los 50 años padeció de cáncer de colon, pues yo lo tengo que hacer 10 años antes, ¿no? Entonces me tocaría a los 40. Entonces, en general, hay varias formas de hacer el tamizaje. Entonces, el primer mensaje es que a partir de los 45 años tenemos que empezar un tamizaje. ¿Cuál? Tenemos varias opciones, ¿no? Actualmente, entonces, tenemos la colonoscopía, es el estándar de oro para el tamizaje, el screening de cáncer colorectal, porque tiene muchas ventajas sobre el otro tipo de cosas. Entonces, básicamente existen 3, ahora 4, porque hace 2 días se aprobó por FDA una nueva prueba que nos entusiasma mucho, que es una prueba de sangre, ¿ok? Donde detectamos en esta prueba de sangre, detectamos fragmentos de ADN tumoral, donde podemos, y esto nos permite detectar en sangre de fragmentos muy pequeños que pudiera ayudarnos a detectar tempranamente el cáncer colorectal o al menos saber a quién hacerle una colonoscopia o quién estudiar un poco más, ¿no? Entonces, pero actualmente, digamos, tenemos 3 pruebas, 4 ahora con esta prueba de sangre, entonces la colonoscopia es el gol estándar. ¿Por qué? Porque no solamente te permite
visualizar obviamente todo el colon, sino que también te permite tratar las lesiones, ¿de acuerdo? Entonces, si en la colonoscopía se ve algún pólipo, se puede remover y ese pólipo, si es un pólipo adenomatoso, ahorita vamos a ver más adelante qué hacer con nuestros pólipos, pero en general nos permite no solamente diagnosticar, sino tratar a los pacientes, ¿no? Y entonces, actualmente, cuando un paciente se hace, vamos a decir, cumple los 45 años, es una colonoscopía, si todo sale bien en la colonoscopía, su siguiente colonoscopía sería hasta dentro de 10 años. Incluso hace una semana salió un estudio interesante que propone que en algunos pacientes de muy bajo riesgo, es decir, que no tengan historia familiar de cáncer, etcétera, etcétera, pudiéramos extender esta colonoscopía hasta los 15 años, lo cual en forma de salud pública tiene un impacto muy grande porque esto te permitiría quizá, obviamente, bajar, reducir los costos de atención y poder llevar la colonoscopia o la prueba a más pacientes, ¿no? Y la otra forma de hacer un tamizaje es estudiar las heces. Y hay dos formas de estudiar las heces. Uno es buscar la sangre oculta en heces con un método inmunoquímico diferente a lo que hacemos con el guayaco, por ejemplo, que es un estudio de colorimetría. Este es un estudio inmunoquímico que reacciona a la sangre. Entonces, esta es una prueba. Las ventajas de esta prueba es que es una prueba que la puede hacer cualquier persona en casa, ¿ok? Existen kits que tú vas y compras aquí en México. Desafortunadamente no los hay todavía en las farmacias, pero en Estados Unidos tú vas a Walgreens y pides un kit y lo haces y dejas tu muestra en casa y es como una prueba de ELISA o de prueba de COVID que haces en casa, ¿no? Y existe otro que se llama Cologuard, que tiene un poquito más de sensibilidad para cáncer, porque, a ver, una cosa es que tengas sangrado y otra cosa es que tengas cáncer, ¿no? Entonces, de alguna manera, el Cologuard, la diferencia es que es una prueba donde se ve el DNA, el DNA de las heces. Sin embargo, cualquiera de estas dos pruebas que salga positiva, tenemos que hacer forzosamente una colonoscopia. Entonces, por eso, de alguna manera, se prefiere la colonoscopia. En Estados Unidos, afortunadamente, ellos sí cubren las colonoscopías de tamizaje. En México no hemos logrado que los seguros de gastos médicos cubran estas colonoscopías de tamizaje, ya que lo consideran algo preventivo y ellos no cubren cosas preventivas. Es todo un tema porque si nos ponemos a pensar, pues bueno, después en los pacientes, el costo que genera para las aseguradoras es muchísimo mayor cuando diagnosticamos un paciente con cáncer. Pero bueno, es importante saberlo. Entonces, como en todas las enfermedades, tenemos factores de riesgo modificables y no modificables. Dentro de los factores de riesgo no modificables, definitivamente están los factores hereditarios. Entonces, saber que la mayoría de los casos de cáncer colorectal van a ser esporádicos, esto quiere decir por la teoría de bad luck, es decir, mala suerte, es una enfermedad muy común, ¿ok? La mayoría van a ser esporádicos. En un 25% de los casos puede haber historia familiar e incluso en algunos casos hay estos que le llamamos clústeres familiares, donde hay muchos familiares con cáncer de colon, pero logramos, a pesar de hacer estudios genéticos, no logramos identificar alguna mutación, digamos, específica en esa familia. Entonces hay como agregados familiares, historia familiar de cáncer de colon, y solamente un 5 a un 10% de los casos tendrán estos síndromes hereditarios, ¿ok? De cáncer. Entonces, de síndromes hereditarios, básicamente, aunque hay varios, tenemos dos muy importantes, que son el síndrome no polipósico, es decir, el síndrome de Lynch, que representa 2 a 4% de los casos, y la poliposis adenomatosa familiar. Entonces, esos son los dos síndromes hereditarios de cáncer que tenemos que tener muy en cuenta cuando sospechamos de una historia familiar de cáncer, y ahorita les platicaré un poquito de cómo hacemos el screening para estos pacientes. Entonces, dentro de los otros factores de riesgo, los factores de riesgo modificables, pues sabemos que el tabaquismo, el consumo de carnes procesadas, el consumo de alcohol, consumo de carnes rojas, una dieta baja en vegetales y frutas, un aumento en la grasa corporal y obesidad, pues son factores de riesgo importantes para el desarrollo de cáncer colorectal, pero hay factores que aumentan el riesgo y hay factores que con mucha evidencia vemos que disminuyen el riesgo de cáncer colorectal, como es la actividad física, el consumo de fibra dietética, el consumo, muchas de las cosas que mucha gente dice es que no consumas lácteos, porque los lácteos, la realidad es que específicamente en cáncer colorectal se ha visto que disminuye un poco el riesgo. Algunas nueces como almendras, nueces en general, pueden disminuir el riesgo, vitaminas, etcétera. Esto no quiere decir que nos pongamos a hacer esto, es
como siempre les explico y aprovecho que sé que aquí hay algunos estudiantes, los factores de riesgo es como tener los boletos de una rifa, ¿no? Pues entre más boletos tengas, mayor es la probabilidad de sacarte el premio, pero eso no quiere decir que si tú tienes 10 boletos te lo vas a sacar y no quiere decir que si nomás tienes uno no te lo saques. Entonces es importante que entendamos los factores de riesgo y cómo podemos de alguna manera impactar en ellos, ¿no? Y antes de pasar a esto, ¿qué tanto impactan qué tanto impactan estos factores de riesgo y de cuánto estamos hablando, ¿no? Entonces, en general, por ejemplo, cuando un aumento mayor a 5 kilos por metro cuadrado en índice de masa corporal, en general vemos un aumento entre un 5 y un 7% de cáncer colorectal. Si hacemos actividad física 5 METs hora por semana, pues reducimos más o menos un 8% el riesgo de cáncer colorectal. Cuando hacemos comparaciones del el patrón de dieta occidental versus el otro patrón de dieta, ¿qué tanto disminuye en riesgo? Entonces, en general, todos este tipo de cosas disminuyen entre un 5 y un 10% el riesgo. Definitivamente el tabaquismo es el que mayor riesgo impacta y en algunos pacientes también el uso de aspirina ha demostrado disminuir el riesgo de cáncer colorectal, aunque en realidad realmente esto lo reservamos para pacientes con altísimo riesgo, por ejemplo, pacientes con síndrome de Lynch que no pueden ir a una cirugía curativa, ¿no? Entonces, hablando de los síndromes hereditarios, como les decía, los más importantes son el síndrome de Lynch y la poliposis adenomatosa familiar. En general, no me voy a clavar mucho en este tema. Lo que tenemos que saber es que además, estos síndromes, cuando detectamos estos, saber que tienen riesgo de otros tipos de cáncer, ¿no? Entonces, estos pacientes típicamente, cuando sospechamos de estos síndromes, utilizamos ciertos criterios para saber qué paciente tenemos que llevar al consejo genético y después de ahí lo que se hace es que se hace un análisis germinal, es decir, estudiamos la sangre, buscamos mutaciones en el paciente y después de eso se hace un consejo obviamente familiar y hacemos un programa de tamizaje para ese paciente en particular. Entonces, si detectamos un paciente, por ejemplo, que tiene un síndrome de Lynch, que son muy comunes en nuestra consulta, lo que hacemos es que hacemos todo un plan para decir, mira, este paciente, además de la vigilancia por cáncer de colon, hacerte la colonoscopía, etcétera, etcétera, te vamos a hacer también endoscopia superior, tenemos que hacerte una citología urinaria cada cierto tiempo, hacerte la tomografía para ver riñones, etcétera. Entonces hacemos un programa para detección temprana de cáncer porque tienen riesgos aumentados, ¿no? Y estos son en general los riesgos, los síndromes familiares que podemos encontrar en cáncer colorectal. En cuanto a la patología, la gran mayoría de lo que vamos a hablar ahorita, estamos hablando de adenocarcinoma, 95% de los casos que vemos son del subtipo histológico adenocarcinoma, sin embargo, vemos algunos otros tipos de cáncer o de histologías, pero en general la gran mayoría de los pacientes que vemos son con adenocarcinomas y algunos con características como mucinosas, con células en anillo de sello, y en general estos últimos confieren un peor pronóstico y tienen un comportamiento mucho más agresivo. Entonces, ¿cómo se forma el cáncer colorectal? Sabemos que existen digamos que tres vías de formación de cáncer colorectal. Entonces, el 95 o el 85-90% del cáncer colorectal esporádico, es decir, el que vemos todos los días, ocurre a través de una secuencia que se llama adenomacarcinoma, que es donde sabemos que el epitelio normal del colon, que esto inicia a partir de los 30 a los 60 años, empieza la formación de un adenoma pequeño que a través del tiempo se forma, va creciendo y adquiere características de malignidad y pues después deriva esto en un cáncer, ¿no? Entonces, en general, como podemos ver esto en general toma de que se forma un pólipo, se empieza a formar, a que aparece un cáncer, podemos tener de 10 a 20 años. Entonces, tenemos una ventana gigante para hacer para impactar en los pacientes. Por eso es que aquí es donde debemos de actuar y hacer mucho énfasis en los programas de tamizaje. Entonces, siempre les insisto a cualquier médico de primer contacto, por favor, así como le pedimos la mamografía a las mujeres a partir de los 40 años y pedimos el Papa Nicolau, etcétera, etcétera, por favor, consideren el screening de cáncer colorectal. La realidad es que pero muy pocos pacientes que vemos en la consulta vienen derivados de un screening de cáncer colorectal. Entonces, nos falta muchísimo en esto. El 10 al 15% ven la otra vía, que es la vía del pólipo encerrado o encierra, que se llama, y menos del 2% tienen vía inflamatoria de formación de cáncer colorectal, ¿no? Entonces, solo para que sepan que lo importante de esta diapositiva es el tiempo que tenemos y el tiempo que tarda de la formación de un pólipo que se
genera un cáncer, tenemos muchísimo tiempo de acción. Entonces, estas tres vías que hablábamos ahorita, en general, pues tiene que ver cuando conforme se van pasando, con la adquisición de ciertas mutaciones en los tumores, ¿no? Entonces, en general, lo más importante aquí es que por ejemplo, en los síndromes hereditarios, como el síndrome de Lynch, que son esta vía inflamatoria que veíamos ahorita, en general, pues estos pacientes no pueden pasar de este paso, de un epitelio normal a un cáncer en menos de un año. Entonces, porque estos pacientes con síndrome de Lynch no tienen la capacidad de reparación del ADN, de los microsatélites, dando un fenotipo de inestabilidad microsatelital, y entonces estos pacientes generan cánceres sin pasar por todo ese camino, ¿no? Han existido varios intentos de clasificar molecularmente o los subtipos de cáncer de colon basados en la parte molecular. Esto es algo que no tienen que saber a detalle, solamente que sepan que existe una clasificación molecular donde de alguna manera hemos intentado poder saber o tener más información de cómo tratar de manera diferente. Algo que es muy importante es que para nosotros, los oncólogos, no es lo mismo un paciente que tiene un cáncer de colon derecho o un cáncer de colon izquierdo, ¿ok? Sabemos que el cáncer, y esto lo aprendimos muy tarde, no tenemos más de 5 o 6 años en conocer que se comporta de manera diferente y que la respuesta al tratamiento responde de manera diferente un paciente que tiene un cáncer de ciego o un cáncer de sigmoides. En general, los pacientes con cáncer de colon izquierdo, es decir, a partir de la flexura esplénica hacia abajo, hacia distal. Estos pacientes en general, tienen un mejor pronóstico de manera general, tienen un comportamiento, vamos a decirlo, un poco menos agresivo, pero que el cáncer de colon derecho, y esto tiene que ver con el tipo de mutaciones que tienen los pacientes con mayor frecuencia cáncer de colon derecho. Y bueno, esto es importante que lo sepamos porque no es lo mismo, y también tiene que ver con la forma de presentación que vamos a ver a continuación. Entonces, el cáncer de colon izquierdo en general, de manera global, es mucho más común. Podemos ver que básicamente la mitad de los pacientes, o de 45 a 50% de los pacientes, se presentan con cáncer de colon izquierdo, ¿ok? Y el resto, bueno, es cáncer de colon derecho en general, ¿no? Entonces, pero es más común, y dentro de estos el sitio más común es el sigmoides, aunque en los últimos años, y esto es algo muy importante, hemos visto un aumento muy significativo en cáncer de recto, ¿ok? Entonces, esto es importante que lo sepamos, porque la mayoría de los pacientes se van a presentar con cáncer de colon izquierdo. Y como era de esperarse, pues bueno, los síntomas dependen un poquito del sitio de presentación, ¿no? Entonces, la forma de presentación clínica, habitualmente los pacientes que tienen cáncer de colon izquierdo se van a presentar con síntomas de obstrucción, con síntomas de sangrado principalmente, ¿no? Mientras que los pacientes con cáncer de recto en general pueden tener obstrucción, tenesmo, sangrado. Entonces, habitualmente, parte también del mejor pronóstico global es que el cáncer de colon izquierdo es más sintomático, hay más sangrado. Entonces, habitualmente un sangrado espanta a la gente y va y se atiende. Y entonces, generalmente detectamos los pacientes en etapas más tempranas, y entonces eso permite que el paciente tenga un mejor pronóstico. El problema es que el colon derecho es muy displaciente, es decir, pueden crecer tumores muy grandes sin que el paciente tenga ningún síntoma. Entonces, una de las presentaciones principales que vemos en cáncer de colon derecho es que los pacientes llegan por estudio de anemia, que eso es algo que a ustedes les puede llegar con mucha frecuencia como médicos internistas. Entonces, un paciente mayor de 45 años que tenga anemia, por favor, antes de pedirle perfil de hierro, y pídanle todo lo que quieran, pero por favor tiene que tener una prueba de sangre oculta en heces, y si la prueba está positiva, tiene que tener forzosamente una colonoscopia, ¿ok? Entonces, eso es una forma habitual de presentación, es la anemia por deficiencia de hierro, es el clásico señor de 80 y tantos años que te lo traen porque está muy débil, y le hacemos estudios y trae una hemoglobina de 9, le empezamos a estudiar y trae una colonoscopia. Me ha tocado, de verdad, pacientes vistos por geriatras, internistas, etcétera, que tienen un hombre de 80 y tantos años, que lo traen por debilidad, con una anemia importante, y lo primero que hacen es que le empiezan a dar hierro. Por favor, no. O sea, tenemos que sospechar que ese paciente tiene un cáncer de colon hasta no demostrar lo contrario, ¿no? Entonces, estos pacientes generalmente no se obstruyen porque, les decía, el cáncer de colon derecho es muy displaciente, y entonces no podemos no tener muchos síntomas hasta que ya el tumor es extremadamente grande, ¿no? Entonces, cuando tenemos
sospecha de un paciente con cáncer colorectal, lo primero que tenemos que hacer, el estándar de oro para el diagnóstico, es la colonoscopia. No es lo mismo un paciente que está en un tamizaje a un paciente que ya tenemos sospecha con cáncer de colon, ¿no? Entonces, en la colonoscopia, pues habitualmente podemos ver este tipo de lesiones, podemos ver lesiones polipoideas grandes o lesiones mucho más aplanadas e invasivas, ¿no? Y entonces, cuando tenemos, como les decía, el estándar de oro es la colonoscopia y la biopsia, típicamente nos van a reportar un adenocarcinoma de colon, ya sea bien diferenciado o moderadamente diferenciado. Y entonces, ¿qué sigue cuando tenemos un paciente con un diagnóstico endoscópico de un cáncer colorectal? Lo siguiente que tenemos que hacer como médicos es pedir una tomografía de tórax, abdomen y pelvis con contraste intravenoso, ¿ok? Esto nos va a permitir estadificar al paciente de la mejor manera y además hacerle, si es que no tiene previamente, exámenes de sangre, principalmente una biometría hemática, perfil bioquímico, que bueno, todo esto lo vemos en esto, y muy importante el antígeno carcinoembrionario. Entonces, una aclaración en el antígeno carcinoembrionario, porque frecuentemente lo confundimos. Lo primero es que en general los marcadores tumorales no hacen diagnóstico, ¿ok? Y esto es algo que vemos muy frecuentemente en la consulta, donde vemos, no, pues es que este paciente le pedí todo, le pedí unos marcadores tumorales a ver qué sale. No, no se trata de eso. La mitad, solamente el 40% de los pacientes que tienen cáncer colorectal van a elevar el antígeno carcinoma. Entonces es muy mal examen para detectar cáncer. O sea, un antígeno carcinoma negativo no te dice nada, es un volado básicamente de lo que estás haciendo, entonces la realidad es que no nos sirve mucho. Eso aplica con la mayoría de los marcadores tumorales, para que tengan ese dato y no tratemos de hacer diagnóstico basado en o sea, a veces nos consultan por un paciente con un cáncer metastásico y si ya le pedí marcadores tumorales a ver qué sale, pues, usualmente nos confunden más de los que nos ayudan, ¿no? Entonces, el antígeno carcinoma en este caso, como tenemos un tumor en el colon, pues sí es importante porque tiene valor pronóstico, es decir, los pacientes que tienen un antígeno muy alto, en general tienen peor pronóstico comparado con los que no lo tienen tan alto. Es un valor predictivo de respuesta, es decir, nosotros cuando damos un tratamiento con una quimioterapia, vamos a decir, un paciente que tiene 500 de antígeno y empezamos a darle quimioterapia de 100, de 250, 200, 100, etcétera. Cuando nosotros hagamos el TAC de valoración de respuesta, vamos a ver muy buena respuesta y va a ir acorde, ¿no? Entonces, lo que vemos en la tomografía habitualmente es cuando vemos, por ejemplo, este es un caso de un cáncer de colon derecho, donde podemos ver este engrosamiento en general de la pared del colon. No es, como sabemos, no esperaremos ver una bola gigante, sino básicamente vemos estos engrosamientos en el del colon, podemos ver sitios de obstrucción, en este caso podemos ver cómo el contraste está reducido, vamos a ver adenopatías pericolónicas y obviamente lo que buscamos enfermedad a distancia pues es principalmente los principales sitios de metástasis son a nivel del hígado, que obviamente pues es el primer relevo de los pacientes. En primera instancia, obviamente, las metástasis ganglionares, la segunda es las metástasis hepáticas, posteriormente las metástasis pulmonares y no menos importante las metástasis peritoneales, que en algunos pacientes, pues esto es lo que complica realmente los casos, ¿no? Entonces podemos ver estas imágenes hipodensas con realce anular de metástasis de cáncer colorectal, ¿no? Entonces estos son los principales sitios y esto es lo que debemos de pedir. Entonces, tomografía de tórax, abdomen y pelvis con contraste intravenoso y antígeno carcinoembrionario y obviamente una biometría y un perfil bioquímico. Entonces, cuando tenemos ya estos estudios, podemos hacer una estadificación clínica. Entonces, en oncología siempre tenemos una estadificación clínica y una estadificación patológica. La estadificación clínica quiere decir con los estudios de imagen, que habitualmente es la primera que tenemos, cómo vamos a manejar al paciente, ¿no? Y ya cuando el paciente, si es que dentro de su plan de tratamiento hay una cirugía, entonces ya hacemos una estadificación patológica. Entonces, la estadificación clínica tiene que ver con, como ya conocen ustedes perfectamente, la T, la N y la M, específicamente para cáncer colorectal, y esto se parece de cáncer de colon, cáncer de recto, y en general, por ejemplo, intestino, gástrico, así, son más o menos parecidos. Entonces, tiene que ver con la profundidad de la invasión del tumor, ¿ok? No con el tamaño tumoral como con otros tipos de cáncer, sino con la profundidad de la invasión. ¿Por qué? Porque entre más profunda sea la invasión del tumor, mayor es la probabilidad de encontrarse a su paso vasos sanguíneos, ganglios linfáticos y tener mayor invasión, ¿no? Entonces, en general, los tumores el T4 son tumores que están involucrando la serosa o estructuras adyacentes, la presencia de ganglios linfáticos, y esto es más que puede ser también clínica en la tomografía, a veces lo podemos ver, o con mayor frecuencia en la patología,
de 1 a 3 ganglios se considera N1. Bueno, esto no se lo tienen que saber, solo la presencia de metástasis pues es M1, ¿no? Y como les decía, pulmón, hígado, hueso, que es mucho más raro, o citología positiva, o ganglios linfáticos que no sean regionales. Entonces, básicamente con la T, la N y la M, nosotros hacemos una estadificación clínica y esto tiene implicaciones pronósticas. Nos permite predecir cómo se va a comportar la enfermedad en cada paciente. Entonces, en general, y esto es en Estados Unidos, desafortunadamente en México no tenemos muy buenos registros, pero en general, en Estados Unidos, perdón, más o menos uno de cada 4 o 5 pacientes se presenta con enfermedad metastásica a distancia al momento del diagnóstico, más o menos un 35-37% con enfermedad localizada y con enfermedad regional. Entonces, si sumamos este y este, en general, que son las etapas que nosotros llamamos tempranas, ¿ok? Entonces, afortunadamente, seguimos viendo que en México, vamos a decir, más de la mitad de los pacientes se diagnostican en etapas localizadas o localmente avanzadas, ¿no? Y a pesar de eso somos el primer lugar, es el primer lugar en mortalidad en nuestro país. Entonces, vamos a ver ahora sí, cómo vamos a manejar estos pacientes, ¿no? Entonces, aquí hay dos caminos, los pacientes que llegan de una screening de cáncer colorectal o de un paciente que tiene sospecha clínica, ¿no? Entonces, vamos a decir, en el mejor escenario, un paciente que ustedes perfectamente mandaron a una colonoscopía de rutina, porque el paciente cumplió 45 años y le dijeron, tienes que hacer una colonoscopía, se hizo la colonoscopía y dependiendo un poquito de lo que nos reporten, es decir, de los hallazgos, es lo que vamos a hacer. Entonces, si no hay ningún hallazgo, decíamos que podíamos hacer repetir la colonoscopía dentro de 10 años y cuando encontramos unos pólipos, depende del tipo de pólipos que encontremos, es uno, el riesgo de malignidad que va a tener ese pólipo y, por ende, el riesgo o qué tan frecuente tenemos que repetir la colonoscopía, ¿no? Entonces, en general, vamos a ver, esta es la incidencia, es decir, con qué frecuencia de todos los pólipos que se quitan, cuál es el más frecuente. Definitivamente es el adenoma tubular, es el más frecuente, y vemos que el riesgo de malignidad es muy bajito, ¿no? Entonces, lo más frecuente que se encuentren o que le reporten es un adenoma tubular y el riesgo de malignidad es muy bajito. En general, por ejemplo, cuando son pólipos fibroplásticos, también es muy frecuente encontrarlos y el riesgo de malignidad es prácticamente cero. Entonces, ese paciente sabemos que no tiene riesgo de cáncer y esto es algo que a veces les pueden preguntar sus pacientes cuando llegan con un resultado de colonoscopia. Definitivamente, cuando encontramos un adenocarcinoma, pues obviamente el índice de malignidad es altísimo, eso ya es un cáncer, pero el adenoma velloso es el que de los que tienen mayor probabilidad de malignidad. Y dentro de los vellosos empezamos a ver ya otras características como displasia de bajo y alto grado. Entonces los adenomas velloso o velloso con displasia de alto grado son los que mayor riesgo de malignidad tienen. Entonces, en general, son los que debemos de vigilar con mayor frecuencia. Pero vamos a suponer que este paciente se hizo una colonoscopía porque tenía un paciente con síndrome anémico, se hace una colonoscopía, encuentran un tumor en el colon derecho y es un adenocarcinoma, ¿no? Entonces, lo primero, ya le hicieron ustedes su tomografía, no se ve enfermedad a distancia, pero se ve que es un tumor que es un tumor mayor a un T1, es decir, es un tumor que va más allá de la mucosa y parece penetrar la mucosa y la muscular, ¿no? Entonces, en este paciente lo que haríamos sería, pues obviamente, llevar a hacerle un workup quirúrgico, que es el que ya vimos ahorita de estadificación. Entonces, típicamente, el cáncer colorectal, el tratamiento definitivo del cáncer colorectal es la cirugía, es el único tratamiento con potencial curativo de los pacientes, con algunas excepciones que vamos a hablar más adelante, pero en general la cirugía es el estándar de oro para el manejo del cáncer colorectal. Entonces existen varias, para esto nos apoyamos de los cirujanos oncólogos, cirujanos colorectales, muchos de estos pacientes son bien manejados también por excelentes cirujanos generales que de alguna manera, a ver, es una enfermedad muy frecuente, necesitamos de todas las manos que se puedan encontrar. Todos los cirujanos deben de saber operar con criterios oncológicos un cáncer colorectal, es una enfermedad que es muy frecuente, si no se darían abasto los cirujanos colorectales y los cirujanos oncólogos para operar todo el cáncer de colon que veamos. Entonces necesitamos de todas las manos posibles, ¿no? Entonces, en general, dependiendo de la localización del tumor, se hace un tipo de cirugía, entonces tenemos la hemicolectomía izquierda, transverso, izquierda, perdón, en derecha, transverso, izquierda, dependiendo de la localización del tumor. Esto se hace una resección anatómica. ¿Por qué anatómica? Porque el cirujano tiene que poner clips en el nacimiento de estas arterias, porque no podemos, de alguna manera, pues tenemos que controlar obviamente el flujo vascular, entonces tienen
tienen que ser resecciones en general anatómicas. Y obviamente, pues que en toda esta zona también viene el drenaje linfático de esta zona del tumor, que es importantísimo para nosotros que se recupere una cantidad adecuada de ganglios, porque esto tiene un factor pronóstico, ¿no? Y estas son más o menos un poquito las vías de diseminación ganglionar que sabemos, entonces el cirujano ya sabe cuando tiene tumores, por eso tiene un poquito que ver si vemos, por ejemplo, un tumor del lado izquierdo, vemos que aquí se tiene que hacer el corte y entonces esto es, digamos, el riesgo de diseminación ganglionar. Es muy poco probable que si se hace una disección anatómica encontremos un ganglio de otro lado. La verdad es que es muy poco probable y eso tiene implicaciones muy importantes para nosotros. Entonces, la cirugía es el estándar de oro. Pues típicamente los pacientes que no tienen enfermedad metastásica, lo siguiente es que van a una cirugía. Esto es como nos reportan a nosotros un reporte quirúrgico, entonces nos reportan el sitio, el tipo de cirugía, el sitio del tumor, la histología, que es un adenocarcinoma, el tamaño tumoral, hasta dónde invade el tumor, entonces a partir de esto, por ejemplo, este tumor que invade la serosa, los tejidos pericolónicos, sería un tumor T3, todas estas características de alguna manera nos ayudan para tomar decisiones de qué vamos a hacer después de la cirugía. Entonces, para nosotros es muy importante si hubo perforación macroscópica del tumor, si tuvo invasión linfovascular, invasión perineural, el número de yemas tumorales o tumor budding, el efecto del tratamiento. A veces hay pacientes que les damos tratamiento antes, sobre todo en cáncer de recto. Para nosotros es muy importante saber cómo respondió, qué respuesta tuvo, y esto lo pueden estimar muy bien los patólogos cuando ven mucho infiltrado inflamatorio, etcétera. La distancia del carcinoma al invasor al margen, porque para nosotros es súper importante que quede una cirugía con márgenes negativos, es decir, que se haya cortado donde no hay tumor, ¿verdad? Porque no dejamos tumor macroscópico ahí. El número de ganglios y cuántos ganglios salieron positivos. Entonces, en este caso, es importante que nos reporten que salieron 3 ganglios positivos de 21, por eso es un N1B, ¿ok? N1A sería un ganglio, N1B es 2 a 3 ganglios, ¿no? Y bueno, aquí, con base en esto, nosotros damos la estadificación, como les decía, patológica, por eso tiene una P del TNM, y es muy importante para nosotros solicitamos a todos los pacientes que se diagnostican con cáncer de colon, todos debemos de hacer esta prueba que se llama inestabilidad microsatelital o mismatch repair. ¿Por qué? En primera instancia, como veíamos en los síndromes hereditarios, esto nos sirve como screening para síndrome de Lynch. ¿Okay? Entonces, nosotros podemos, a través de la expresión de estas proteínas, si el paciente expresa todas sus proteínas o retiene todas las proteínas, más bien el tumor retiene todas las proteínas, quiere decir que su sistema de reparación de mismatch está íntegro, por lo cual el paciente no tiene inestabilidad microsatelital. Pero los pacientes que pierden la expresión de alguna de estas proteínas, al perder la expresión de una de estas proteínas, podemos inferir que hay un gen que no está funcionando. Entonces, tenemos que, de alguna manera, mandar al paciente a un tamizaje para síndrome de Lynch, es una prueba genética. Y 2, estos pacientes que tienen inestabilidad microsatelital, en general, tienen mejor pronóstico que los pacientes que no tienen inestabilidad microsatelital, y también hemos visto que algunos no se benefician de ciertos tratamientos después de la cirugía. Entonces, de alguna manera ya lo pedimos para todos y es un estándar, ¿no? Lo más importante es que todos, absolutamente todos los pacientes con cáncer de colon y recto, y en general con cáncer, pero en general en cáncer de colon y recto y de todas las neoplasias digestivas, tenemos que tomar decisiones multidisciplinarias para dar la mejor atención a los pacientes. ¿Esto qué quiere decir? Que nos juntamos, en general, por ejemplo, en TechSalud, la reunión es todos los días martes, a las 12 del mediodía, hacemos una junta donde se presentan todos los casos vistos durante la semana, casos nuevos, seguimientos, etcétera, y se toman decisiones con base en estudios de imagen. Tenemos al radiólogo que nos ayuda a revisar las resonancias, las tomografías, al cirujano, nos cuenta un poquito cómo fue la cirugía, qué complicaciones tuvo, etcétera, etcétera. Nutrición, anestesiología, trabajo social. De alguna manera tenemos que tener una sesión donde poder dar seguimiento a los pacientes y tomar decisiones terapéuticas, ¿no? Entonces, dependiendo de la etapa clínica patológica del paciente, es el tratamiento que vamos a dar después de la cirugía. ¿Por qué? Porque a pesar de que el cáncer colorectal es una enfermedad curable con cirugía y que la cirugía es el estándar de tratamiento, desafortunadamente entre un 25 y un 30% de los pacientes puede recurrir dependiendo de la etapa clínica después de la cirugía. Entonces, en general, vamos a decir que en etapas 2
el 75% de los pacientes están curados con la pura cirugía. ¿Okay? O sea, en 3 de cada 4 pacientes no tenemos que hacer nada más que la cirugía. Sin embargo, vemos que pues hay un porcentaje de pacientes que podemos salvar gracias a adicionar un tratamiento de quimioterapia adyuvante, es decir, después de la cirugía, ¿no? Pero tenemos que tener muy claro esto porque esto nos permite balancear un poquito lo que hacemos. Entonces, decíamos, en etapas 2, 75% de los pacientes están curados con la pura cirugía. Desafortunadamente, un 20 o 25% van a recurrir, o sea, va a haber una recurrencia en 1 de cada 4, 1 de cada 5, a pesar de lo que hagamos, ¿ok? Y bueno, esto es donde tenemos que impactar. En etapas clínicas 3 es un poco más difícil porque el 50% solamente van a estar curados con cirugía. Desafortunadamente, un 30% van a recurrir también, pero aquí tenemos un mayor, digamos, impacto. Entonces, en general, podemos salvar un 25% de los pacientes cuando los tratamos con un tratamiento que se llama Folfox o combinación de medicamentos oxaliplatino y fluoropirimidinas. Entonces, el impacto de la quimioterapia es mayor en etapas clínicas 3 que en etapas clínicas 2. O sea, vemos que aquí solamente un porcentaje pequeño de pacientes se va a beneficiar. Y esto es obvio, pues aquí estamos hablando de pacientes de mayor riesgo de recurrencia, y entonces por eso el impacto es mayor, ¿no? Entonces, ¿cómo decidimos nosotros a qué paciente sí y a qué paciente vamos a no ofrecer tratamiento de quimioterapia? Pues tenemos que tomar en cuenta varias cosas, ¿no? Por un lado, el riesgo de toxicidad de la quimioterapia, el daño que vamos a hacer al paciente con la quimioterapia, el beneficio esperado de la quimioterapia adyuvante, es decir, no es lo mismo un paciente que se diagnostica un cáncer de colon a los 50 años y le vamos a dar adyuvancia. Ese paciente tiene 30, 40 años más de vida, mientras que no es lo mismo un paciente de 95 años, 96 años, que en general el beneficio que vamos a ofrecerle con quimioterapia, pues, en términos de supervivencia, es decir, cuánto más va a vivir el paciente gracias a la quimioterapia, quizás sea mucho, mucho menor, ¿no? Entonces, definitivamente hay un beneficio esperado de la quimioterapia. Y estos 3 tomamos en cuenta para decidir a quién le vamos a dar quimioterapia después de la cirugía. Hay que tener muy claro que esta quimioterapia adyuvante es una quimioterapia en estricto sentido preventiva porque la damos bajo 2 suposiciones. Uno, la primera es que hay enfermedad residual después de la cirugía, es decir, estamos tratando micrometástasis, enfermedad que no vemos, ¿ok? Y la otra suposición es que esa enfermedad es sensible a la quimioterapia que le vamos a dar, ¿no? Entonces, bajo esas 2 premisas es que tenemos que tomar la decisión a qué pacientes no vamos a dar y qué pacientes. Eh, Afortunadamente, seguramente en un futuro, y ya no en un futuro, sino ya lo hacemos actualmente, tenemos mejores herramientas para tomar estas decisiones. Esta es una herramienta que se llama DNA tumoral circulante. Lo que hacemos es muy interesante esta prueba. Lo que se hace es que se envía el tumor del paciente, se envía a hacer una secuenciación, es decir, analizamos qué mutaciones tiene ese tumor particularmente, qué combinación de mutaciones. Agarramos las 16 mutaciones, vamos a decir, más características de ese tumor, y después se desarrolla como un molde para poder detectar esa prueba mediante una PCR en sangre. De tal manera que nosotros tenemos, como quien dice, el molde de ese paciente en particular, y después le estamos haciendo pruebas seriadas en sangre para ver si encontramos fragmentos de ADN tumoral en ese paciente. Y la realidad es que esto nos ha permitido detectar con muchísima exactitud qué pacientes van a tener una recurrencia. O sea, hasta ahorita lo que mayor información tenemos es que tiene un valor predictivo importantísimo. Es decir, los pacientes que tienen esta prueba de DNA tumoral circulante positiva después de la cirugía son pacientes que sí o sí van a recurrir. Es cuestión de tiempo nada más. ¿Ok? Entonces, podemos impactar mucho antes. De hecho, usualmente los pacientes que hacemos, por ejemplo, que le damos quimioterapia, o pacientes que después de la cirugía es una etapa 2 de bajo riesgo que no les damos tratamiento, estos pacientes pueden ir a vigilancia nada más, no les ofrecemos quimioterapia, pero si tienen un DNA tumoral circulante positivo, la posibilidad, estos pacientes van a recurrir sí o sí. Prácticamente el 100% de los pacientes van a tener una recurrencia, solo es cuestión de tiempo. Y ahora, si nosotros dijéramos, ¿qué tanto tiempo nos da de ventaja? Aproximadamente unos 8 meses. Entre que esto sale positivo y logramos ver algo en la tomografía o en el PET, aproximadamente 8 meses. 8 meses de ventaja para este tipo de enfermedades es la diferencia completamente. Entonces, este es el reporte que nos dan en esta prueba. Entonces, tengo la fortuna y el gusto de que la primera prueba en México la hice yo, bueno, la hice yo con un paciente, ¿no? Desafortunadamente, esta prueba es una prueba que es todavía cara,
En Estados Unidos ya como ya se ha visto el valor que tiene tanto pronóstico como predictivo para decidir que aquí le vamos a dar una quimioterapia, ya la aceptan los seguros de Estados Unidos. En México todavía no. Ya empezamos a hacer alguna experiencia con algunos seguros, pero es una prueba que desafortunadamente es una prueba cara. Todavía, pero bueno, este es el presente ya y lo importante es que vayamos permeando, ¿no? Pero eso es una prueba de pronóstico muy importante. Cuando no utilizamos esta prueba por alguna razón, nos valemos de ya sea económica o hasta hace algunos años, que esta prueba realmente tiene unos 3 4 años que se empezó a utilizar y de manera en el mercado realmente tiene como unos 2 años nada más. Todavía estamos aprendiendo a hacerla, pero la manera que todavía utilizamos mucho en la práctica clínica es pues, como se dice vulgarmente, según el sapo es la pedrada. Es decir, dependiendo de los factores de riesgo que tengamos para recurrencia, ¿factores de riesgo de qué? De recurrencia, desde que este cáncer regrese. Entonces, dependiendo de eso, es que vamos a tomar a qué pacientes darle quimioterapia, cuál quimioterapia y por cuánto tiempo. Entonces, para pacientes en etapa clínica 2, básicamente pacientes que tienen bajo riesgo, es decir, que no tienen ninguna de estas cosas que vemos aquí, ese paciente puede ir a vigilancia sin problema y ese paciente la probabilidad de curación es altísima. Pacientes con riesgo intermedio, que tengan invasión linfovascular, perineural, que sean grado 3, que se hayan presentado con obstrucción o con un antígeno alto. En general, pues estos pacientes, si no tienen inestabilidad microsatelital, les ofrecemos tratamiento adyuvante con un medicamento solamente. Cuando son pacientes de alto riesgo, es decir, tumores T4, menos que se hayan recolectado menos de 12 ganglios o que tengan múltiples factores de riesgo de acá, en general les ofrecemos un tratamiento ya para todos los pacientes, casi todos los pacientes es de 3 meses, porque hay estudios nuevos que nos indican que 3 meses de quimioterapia es suficiente. Eh, para pacientes con etapa 3, igual nos valemos de los factores de riesgo y dependiendo de eso ofrecemos 3 o 6 meses de quimioterapia para los pacientes, ¿no? Entonces, pero la mayoría, el concepto que tienen que tener es que la mayoría de los pacientes que van a ver en su práctica después de una cirugía, la gran mayoría van a requerir tratamiento adyuvante, es decir, preventivo, para disminuir el riesgo de recurrencia. ¿Qué medicamentos usamos? Utilizamos una combinación de fluoroperimirinas, ya sea fluorouracilo, que habitualmente lo damos en una bomba de infusión de este tipo, o capecitabina con mayor frecuencia. En general, la capecitabina es más cómoda, no requiere la colocación de un catéter de Portacat, el tratamiento es cada 3 semanas en vez de cada 2, entonces habitualmente, y además que hay estudios que dicen que la capecitabina en comparación con el fluorouracilo da una ventaja de 1 o 2%. Numéricamente, la verdad es que clínicamente para nosotros es lo mismo, la eficacia es exactamente igual y utilizamos una combinación de oxaliplatino con fluoroperimidina's, ya sea capecitabina o fluorouracilo. En general no hay otro medicamento todavía en el escenario adyuvante, es decir, preventivo. Se han hecho muchos estudios para intentar utilizar lo mismo que usamos en las metástasis, usarlo acá, no ha funcionado. Entonces, en general, ¿qué podemos ver cuando damos este tratamiento? Son tratamientos bien tolerados en lo general. Lo más frecuente que vemos es, podemos ver diarrea, en algunos pacientes, síndrome de mano-pie, vemos algunas mielotoxicidades, es decir, anemia, de trombocitopenia, neutropenia, aunque la realidad es que es mucho menos que vemos con otros esquemas de tratamiento de quimioterapia para otros cánceres. ¿Sí? Y uno de los más importantes que vemos es la neuropatía inducida por oxaliplatino. Entonces, la neuropatía inducida por oxaliplatino es algo que muy, muy frecuente, que nos preocupa mucho porque esta neuropatía es generalmente si nosotros dejamos mucho tiempo el oxaliplatino o una dosis acumulada muy alta, es una neuropatía que puede llegar a ser incapacitante. Es decir, es una neuropatía sensitiva periférica, es decir, los pacientes pierden sensibilidad en los dedos de las manos y los pies. Entonces, esto tiene muchas implicaciones porque hay pacientes que, dependiendo de los grados, pero pueden llegar a tener una neuropatía permanente, es decir, no se pueden abrochar la camisa, por ejemplo, o el pantalón, no pueden comer bien, no pueden usar la computadora. Entonces, imagínense una neuropatía de alto grado en un paciente de 50 años en su mayor edad productiva, pues es completamente en un paciente que ya estaba curado con la cirugía y que le ayudé un 5 o 10% y le voy a dejar una toxicidad enorme. Por eso tomamos la decisión mucho basado en esto. Afortunadamente, esta neuropatía, estos grados de neuropatía importantes se ven cuando nosotros hacemos un tratamiento prolongado de 6 meses. Ya hay estudios hay un estudio muy grande donde más de 12,000 pacientes, donde se comparó que la gran mayoría de los pacientes solamente con 3 meses de quimioterapia es suficiente para reducir el riesgo de recurrencia. Entonces, básicamente el 95% de los pacientes les damos 3 meses solamente de quimioterapia y eso nos ayuda a que la neuropatía inducida por oxaliplatino
prácticamente, vaya, la permanente menos del 2%. Entonces, la realidad es que ya no es un problema que casi no vemos. Esto es algo que muchos de los, quizá, pues, profesores ya de más tiempo todavía están como muy casados con dar 6 meses de tratamiento. Entonces, que sepan ustedes también que 3 meses es suficiente. ¿Qué hacemos una vez que el paciente termina su cirugía y su quimioterapia adyuvante? Pues empiezan un programa de vigilancia. Entonces, en general, lo que hacemos es hacemos una tomografía de tórax, abdomen y pelvis con contraste cada 6 a 12 meses. En general, dependiendo obviamente del riesgo, un paciente que tiene más riesgo de recurrencia, hacemos las tomografías más cercanas, porque esto es importante. Cuando nosotros detectamos, ¿para qué hacemos una vigilancia? Bueno, porque si detectamos tempranamente una recurrencia, es decir, si un paciente recurre con un tumor chiquitito en el hígado que se puede operar, ese paciente todavía tiene potencial curativo, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante adherirnos a los planes de seguimiento porque esto se ha visto en los estudios que tiene impacto en la supervivencia de los pacientes. Eh, Pedimos antígeno carcinoma embrionario, hacemos un examen clínico y casi de 3 a 6 meses. El 80% de las recurrencias de los pacientes cuando recurren en los primeros 2 años. Entonces, de tal manera que los primeros 2 años son como más intensos en el seguimiento y después ya en el año 3 al año 5 ya somos un poquito más, espaciamos un poquito más los seguimientos y después de 5 años, si no hay ninguna indicación, pues podemos dar de alta al paciente, ¿no? ¿Qué pasa cuando un paciente recurre o cuando nuestro paciente es de estos 20-25% que desafortunadamente llega a nuestra consulta con enfermedad metastásica? Lo que hacemos es un tratamiento con quimioterapia y con diferentes objetivos. No me voy a clavar mucho en esto, solo quiero que varias cosas que sepan. Uno es que aquellos pacientes que llegan, aunque lleguen con metástasis, hay diferentes tipos de metástasis, ¿no? Y para nosotros particularmente es importante las metástasis que son resecables. Los pacientes con metástasis resecables, en general, todavía tenemos un potencial curativo, ¿no? Entonces a veces les damos quimioterapia, luego lo llevamos a resección de las metástasis y luego terminamos con más quimioterapia, pero que sepan que incluso los pacientes con metástasis digan, es que este paciente ya tiene metástasis, hemos logrado convertir los pacientes de irresecables a resecables, metastasectomía, actualmente hacemos trasplante en pacientes con cáncer, con metástasis hepáticas únicamente, que tienen un buen control de la enfermedad. Acaba de salir hace un congreso pasado, hace unos meses, un estudio que se llama Transmed, que es muy interesante, que es justamente pacientes con cáncer colorectal metastásico al hígado, que fueron sometidos a un trasplante, ¿no? Y estos pacientes, prácticamente, pues el 80% de los pacientes se curaron con el trasplante, porque obviamente ya eran pacientes muy seleccionados, etcétera, pero lo que voy es que incluso consideramos ya trasplante en este tipo de pacientes, ¿no? En México todavía nos queda mucho por recorrer, pero es una posibilidad. Y lo otro es que nosotros tomamos decisiones de qué quimioterapia y qué combinación de medicamentos damos basados en las mutaciones o el perfil mutacional. Entonces, cuando tenemos un paciente con metástasis, nosotros pedimos un análisis de mutaciones del tumor para conocer el tumor más a fondo y poder saber qué tipo de tratamiento y qué combinación es la mejor para el paciente. Y una parte muy importante es que más o menos un 5% de los pacientes con enfermedad metastásica pueden tener esto que se llama inestabilidad microsatelital. Estos pacientes actualmente los tratamos con un tipo de tratamiento que se llama inmunoterapia. Entonces, la inmunoterapia es un tratamiento que es altamente eficaz, desafortunadamente solamente para el 5 o 10% de los pacientes, pero es un tratamiento que es muy, muy, muy eficaz y que el perfil de efectos secundarios es muy leve, son otro tipo de cosas que tenemos que vigilar, pero en general es un tratamiento que se tolera muy bien y con muy, muy buena eficacia, y estos pacientes prácticamente se pueden curar el 60-70% de los pacientes con pura inmunoterapia, sin cirugía, sin nada. Entonces, bueno, esto es muy importante. Y esto es lo que les decía, mire, este es el estudio de inmunoterapia, donde vemos que es decir, 60-70% de los pacientes están vivos a 5 años solamente con inmunoterapia o solamente con estos pacientes con inestabilidad microsatelital. Entonces, para un 5% de los pacientes tenemos muy, muy buenos tratamientos que permiten que los pacientes estén, prácticamente se curen de la enfermedad. Estos pacientes, aunque sí pueden seguir teniendo metástasis en el hígado y se pueden seguir viendo, estos pacientes se consideran curados porque su sistema inmunológico, ojo, que la inmunoterapia habitualmente después de los 2 años dejamos de darla, el medicamento, porque se ha visto que lo que hacemos con la inmunoterapia es entrenar al sistema inmunológico para reconocer y atacar al cáncer. Entonces, parece ser que después de 2 años, estos pacientes ya no necesitan más entrenamiento. Su sistema inmunológico ya sabe perfectamente qué tiene que hacer para mantener el cáncer a raya, y entonces estos pacientes ya incluso sin tratamiento se mantienen bien. Entonces, es padrísimo vivir en esta época donde tenemos inmunoterapia.
Entonces, cuando hablamos con un paciente de cáncer de colon metastásico, uno pensaría, bueno, pues, ¿cuál es la expectativa de vida de un paciente con metástasis? En general, las metas que tenemos actualmente son muy, muy grandes y prometedoras. Es decir, lo que buscamos es que actualmente los pacientes pueden vivir entre 2 y 3 años con metástasis, ¿ok? ¿Cómo logramos esto? Con una combinación de quimioterapias, de periodos de mantenimiento, cambio de quimioterapias, después a veces hacemos breaks en el tratamiento, a veces hacemos terapias regionales, a veces hacemos cirugías para todo esto buscando prolongar la supervivencia de los pacientes y la calidad de vida. Pero si tomamos en cuenta que, vamos a decir, en los 90 la expectativa de vida era más o menos 6 meses, pues actualmente ya la mayoría de los pacientes viven en promedio entre los 2 y 3 años, generalmente tirándole un poquito más a los 3 años. Entonces, bueno, esto es padrísimo para nosotros porque si se fijan, pues esto ya realmente no es solamente un tratamiento y vamos a ver qué pasa. O sea, realmente los pacientes llevan un camino, lo llamamos un continuum of care, o sea, es un continuo del tratamiento donde el paciente con cáncer colorectal metastásico que entra a nuestra consulta por primera vez, buscamos que ese paciente, tenemos que diseñar una estrategia de cómo va a ser todo el camino, ¿no? Desde el principio, tomando en cuenta todo esto para ver cómo le va a ir en el futuro, ¿no? Entonces, algo muy importante es que específicamente en cáncer de recto, esta inmunoterapia que les hablaba, este medicamento se llama pembrolizumab, nivolumab, son lo mismo, dostarlimab es otro medicamento, es un medicamento que específicamente en cáncer de recto nos ha funcionado fantásticamente bien. Este es un estudio que en el 2022 se publicó los primeros resultados. ¿Y qué caramba es esta tablita? Básicamente que todos los pacientes que fueron tratados con este tratamiento se curaron. Tuvieron una respuesta completa. Desapareció el cáncer de recto en estos pacientes con inestabilidad microsatelital. Esto obviamente tuvo muchísima cuestión mediática y tal. Afortunadamente nosotros tuvimos a la primera paciente también en México tratada con este medicamento. Pudimos acceder al medicamento a través de un programa de uso compasivo. Y bueno, este es el reporte de la última resonancia que tuvimos con esta paciente, el 1 de julio del 2024, este reciente, donde vemos que no se identifica tumoración en la pared rectal, es decir, tuvo una respuesta completa en su resonancia, desapareció completamente el tumor con 6 meses de inmunoterapia, con 0 efectos secundarios, y bueno, esto nos llena de mucha, mucha alegría, ¿no? Actualmente tenemos también protocolos de investigación, donde estamos llevando este mismo medicamento, pero ahora en cáncer de colon, antes de la cirugía. Este protocolo de investigación lo tenemos activo actualmente. Entonces, si tienen algún paciente con cáncer de colon temprano que no haya sido operado y que tenga inestabilidad microsatelital, si no tienen la prueba de inestabilidad microsatelital, nosotros la pedimos, pero es importante que sepan que existen protocolos y que hay protocolos, estos mismos medicamentos que cambian la práctica clínica en el mundo, que salen en el New York Times, los tenemos aquí para protocolos de investigación, ¿no? Y pues bueno, nada, agradecerles por la invitación y quedo abierto a cualquier pregunta. Gracias.